Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia, damos gracias a Dios, gracias al Señor porque nos permite nuevamente llevar su palabra, llevarla a todas las naciones y este método, este medio por el cual nos permite llegar y solamente le damos gloria al Señor porque Él es bueno todo el tiempo, amén. Él está siempre llevándonos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y siempre, siempre cuida de nosotros y nosotros en nuestro ego, en nuestro orgullo, muchas veces dejamos a Dios fuera de la ecuación y es cuando Dios empieza a tratar con nuestras vidas y quiere tratar con nuestras vidas y quiere que nosotros dejemos la carne. Y eso es lo que siempre nosotros estamos peleando. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo está peleando en contra de la carne. Son enemigos. Recuerda que el enemigo siempre usa, es el vehículo que el enemigo está usando. ¿Para qué? Para que caigamos. El enemigo siempre está peleando las 24 horas del día, no para los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tú debes de siempre estar caminando en triunfo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Y por esa razón nosotros vamos de triunfo en triunfo. Yo creo que este tema del cual voy a hablar el día de hoy es un tema muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del orgullo. ¿Qué pasa en el orgullo cuando nosotros somos orgullosos, somos altivos de corazón? Estamos siempre nosotros pensando y somos arrogantes. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Y la verdad es que es algo que Dios no solamente odia, sino que aborrece, dice la palabra de Dios, que Él aborrece al altivo, que va muchísimo más allá. Recuerda que no hay pecado en Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es una de las cosas que Dios aborrece de nosotros, de nuestras vidas. Y una persona que es arrogante, que es altiva, que es orgullosa, tiende a hacer cosas que el mismo hombre empieza a destruirse. Cuando nosotros aplicamos el orgullo a nuestra vida, cuando nosotros somos de esa manera, algo sucede en nuestras vidas. Y el orgullo trae consecuencias graves. Y vamos a hablar acerca de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar para no ser orgullosos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Esta palabra que sigue vigente, Señor, que es absoluta, que no cambia, Señor, no ha cambiado. Te damos gracias, Señor, porque la has dejado para nosotros, para nuestra edificación, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros podamos consumir este alimento sólido que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Revélanos, Espíritu Santo, lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Y la verdad es que es un placer, es un privilegio para mí llevarte la palabra de Dios. Es algo que a mí me encanta y debería encantarte a ti también. Escudriñar la palabra para que podamos encontrar a Cristo en toda la palabra de Dios. En Cristo lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los profetas hablaban de Cristo, de cómo iba a ser, de cómo iba a venir, y damos gloria al Señor porque toda la palabra se cumple al pie de la letra y es preciosa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella hay sabiduría, porque en ella nosotros podemos madurar, crecer, ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Y eso es lo mejor de todo. Que tú vayas a la palabra de Dios y cuando estemos en la aflicción poder refugiarnos en ella y que Cristo sea el ancla de nuestras vidas para que nosotros podamos estar aferrados a la palabra. Amén. Estar siempre agarrados del Señor. Pero cuando entra el orgullo en nuestra vida, cuando algo pasa como esto, cuando el ego y nosotros nos creemos mejores que Dios, cuando nosotros empezamos a celebrar el orgullo, como el mes de junio, que mundialmente se celebra el orgullo. Y qué casualidad que es el orgullo lo que se celebra. Es algo que está relacionado totalmente con la inmoralidad sexual y conlleva a la inclusión que se está metiendo hoy en las escuelas, que lo están queriendo impartir y lo están metiendo de una manera a la fuerza a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, porque el mundo está celebrando este mes y es todo el mes y después va a ser todo el año y solamente, como lo dice la palabra de Dios, van a venir días malos, como dice Pablo en Tesalonicenses, que no tenemos idea.
Pero tenemos que estarnos preparando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios al arrogante, al orgulloso, le llama necio. Esa persona que por más que tú le hablas de Cristo, no entiende, no quiere cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque no mora Cristo en su vida. Y por esa razón el pecado mora en ellos. Y el orgullo es algo fuertísimo y lo vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque las consecuencias del orgullo son fatales para nuestra vida. No nos permite a nosotros crecer. Y la verdad es que el orgullo hace nuestra vida, que nuestra autoestima, que nosotros creamos que todo lo podemos. Entra esa arrogancia, esa soberbia, nos conduce a que nosotros no dependamos de Dios. Que nosotros solamente hagamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia las cosas. La soberbia es un sentimiento, es una autosuficiencia que hace que el hombre no busque a Dios en ningún momento. El orgullo es una manera despectiva, es altanero, es una arrogancia, es prácticamente lo opuesto, es la antítesis de la humildad. La palabra griega y la palabra hebrea se traducen de la misma manera y significa una persona orgullosa, es una persona altiva, es la altivez. Y es el significado de que tú te crees más alto que Dios, que eres elevado, que eres eminente, que no necesitas a Dios en ningún momento. Y para entender esto vamos a pasarlo por la lupa de la palabra de Dios, para aprender lo que Dios nos está diciendo y nos quiere decir y nos seguirá diciendo día con día, porque nosotros, aunque pensemos que estamos maduros, aunque pensemos que estamos en un nivel de madurez alto, tenemos que cuidar que no caigamos, dice la palabra de Dios. Mire que no caiga el que está pensando que está listo. Nosotros tenemos que cuidar el orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor odia, aborrece al orgulloso, al altivo. La palabra de Dios nos habla y nos dice ahí en Éxodo 4, El faraón, cuando Moisés se presenta con el faraón junto con Aarón para pedirle que libere al pueblo de Israel de la esclavitud, en el faraón entró el orgullo de que él era más poderoso que Dios. E inclusive pregunta, ¿cuál Dios? ¿Cuál Señor? Dice la palabra. Y él cree que puede hacerlo todo y sabemos la historia, sabemos lo que pasa con el pueblo de Egipto y todo lo que él hace en contra del pueblo de Israel. Los somete, le pone más pruebas, le quita las cosas, o sea, los pone a trabajar inclusive aún más. Y después vemos la destrucción del pueblo egipcio y vemos cómo cayó. Eso fue a causa del orgullo del faraón. Pero también la palabra dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque quería demostrarnos esto. El orgullo, cómo nos lleva hacia nuestra destrucción. Si tú ves también al rey Nabucodonosor, en el momento en el cual estaba en su máximo esplendor, que veía él, dice la palabra de Dios, que veía cómo estaba, veía toda la nación, veía sus estructuras, sus edificios. Y en ese momento, el Altísimo le dice que va a hacer y va a comer del pasto, va a ser como un animal. Por 7 años estuvo así. Cuando el hombre es soberbio, el Señor trabaja con nuestras vidas de una manera que nos va a hacer caer. Si tú no quieres caer, tú no quieres caer de la presencia de Dios, tú siempre quieres estar caminando en la presencia de Dios. Pero el Señor nos trata con nuestras vidas, porque el orgullo nos hace caer de una manera que no tienes idea. Puede ser en 7 años, pueden ser en 10 días, puede ser en 1 año, no tenemos idea en qué momento vamos a caer, pero es una verdad que es absoluta, esa no cambia, vamos a caer si nosotros somos así. El pueblo de Sodoma y Gomorra, lo mismo. Antes de entrar en el pecado sexual en el que estaban, el orgullo estaba en sus vidas, dice la palabra de Dios. Y vemos lo que pasó con ellos, ¿verdad? La sodomía está directamente relacionada con el orgullo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en todo ello. Tenemos que tener muchísimo cuidado. El fin de este movimiento de orgullo que está sucediendo en todo el mundo, escúchame bien, en todo el mundo, y lo están introduciendo para que nuestros hijos no sepan ni por dónde les están llegando y sean de la manera más normal.
Antes nos preocupábamos porque dos tortugas se peleaban, ¿verdad? Si tú veías las caricaturas de pequeñito, pues veías a las tortugas ninja y se peleaban y nosotros estábamos cuidando, mi papá cuidaba lo que yo estaba viendo. Veías antes, si tú viste Los Simpson, tenías que tener mucho cuidado. Y ahora yo no sé ni cómo siquiera están Los Simpson. No me interesa saber, pero créeme que yo creo que están peor que nunca. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que nuestros hijos ven. ¿Por qué? Porque este es el fin de la sodomía, que todos sean como ellos. Eso es lo que quiere el mundo, que nosotros seamos como el mundo. Pero nosotros estamos en el mundo, mas no somos de este mundo, porque somos hijos de Dios. Y la próxima generación que venga, la verdad es que nosotros tenemos que ser luz para el mundo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzarlos y podamos llevarle la luz. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que salar y darle sabor a este mundo. Pero si nosotros, la verdad es que la maldad se va a desatar. El resultado del orgullo es un pecado del cual la palabra de Dios nos enseña y nos habla acerca del fin y las consecuencias que conllevan. Y todo lo tenemos que pasar a través de la palabra de Dios. Poder exponerlo y poder saber lo que está sucediendo. Proverbios 8:13, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Existen diferentes maneras en las que nosotros tenemos que ver el orgullo. Porque hay diferentes maneras en cómo vamos a aplicar el orgullo. Y este orgullo del cual yo te quiero hablar, y quiero que entendamos correctamente lo que hace el orgullo en nuestras vidas, lo vemos en Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El Señor aborrece el mal, nos está diciendo la palabra de Dios. La soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, dice la palabra. El Señor aborrece la soberbia, la arrogancia en nuestras vidas. La clase de orgullo en el cual nos sentimos nosotros felices, contentos en nuestro trabajo por una labor que hacemos, es un orgullo bueno, que produce una satisfacción en nuestras vidas, como lo vemos en Gálatas 6:4, dice la palabra de Dios. Así que cada uno examine su propia obra. Y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Entonces tú cuando haces un buen trabajo, tú dices, me quedó muy bien mi trabajo. Pero no estás buscando que alguien te gloríe, sino que tú mismo le das gloria al Señor, porque eso es lo que el Señor hace en tu vida. Cuando tú agradeces a Dios por todo. Yo le mando un texto a mi esposa cada vez que llego al trabajo y le digo, llegué bien, gracias a Dios. No es porque yo conduje de la manera correcta, aunque tengo que hacerlo, tengo que estar poniendo atención, no tengo que traer el teléfono en la mano y texteando, pero el Señor me guarda y me llevó con bien. Y por eso yo le doy la gloria a Dios por todo esto que hace en nuestras vidas. Vemos otro tipo de orgullo que podemos expresar a nuestros seres queridos. Por ejemplo, se graduaron del colegio, se graduaron de la universidad, y ese es un orgullo como padres que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cumplieron una meta que ellos se tenían pactada. 2 Corintios 7:4. Mucho denuedo tengo para con vosotros, mucha gloria tengo de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este es el apóstol Pablo dándole felicitaciones a los corintios por haber hecho el cambio. Si tú ves la primera carta a los corintios, Pablo está hablándoles a los corintios y les está diciendo todo lo que tienen que cambiar, que sucedía dentro de la iglesia. Y ahora en la segunda carta, Pablo los está felicitando por el cambio que hicieron en sus vidas, por todo lo que han trabajado, por el esfuerzo que han hecho. Solamente es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros que nosotros cambiamos. Esa es la clase de orgullo que nosotros tenemos que tener. Pero viene esta vanidad a nuestra vida, viene el ego a nuestra vida, la autosatisfacción o autojustificación. Y empezamos a dejar a Dios de un lado. Y Dios aborrece todas estas cosas. Simplemente el orgullo es un obstáculo que está en medio de nosotros para que nosotros dejemos de buscar a Dios en todo momento.
El Salmo 10:4 nos habla y nos dice que nuestros pensamientos, cuando nosotros, el orgullo está en nuestra vida, nuestros pensamientos están alejados completamente de Dios. Nosotros no buscamos a Dios cuando nosotros tenemos ese orgullo que se está metiendo en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué increíble es la palabra de Dios. El orgullo hace todas estas cosas. Esta clase de orgullo, el que es altanero, es prácticamente lo opuesto a la humildad que Dios está buscando en nuestras vidas. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te está diciendo que tú eres pobre, que te tienes que hacer pobre, que tu espíritu tiene que estar doblegado. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que cuando nuestro espíritu es pobre significa que tenemos una dependencia totalmente de Dios para buscarle. Que reconocemos que necesitamos de Dios totalmente y por su divina gracia Él está ahí guardándonos. El orgulloso, por otra parte, está cegado por la soberbia. Y piensa que no tiene necesidad de Dios en ningún momento, que es peor inclusive estar con Dios. Que Dios es tan malo que preferimos estar alejados de Dios y no aceptan a Dios. Pero la verdad es que Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está siempre viéndonos, Él está buscando siempre que nosotros veamos su rostro. Eso es lo que quiere Dios. Y a través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo en nuestra vida. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que antes de que suceda la caída, está la soberbia. Y nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La verdad es que van completamente opuestos la humildad y la soberbia. Es algo que no se puede mezclar. Tú no puedes ser humilde y a la vez ser soberbio, tener un ego en tu vida. Tienes que ser humilde. El Señor es manso y humilde. Y eso es lo que nos demuestra que nosotros tenemos que servir en la iglesia con humildad. No estés buscando que te levanten y que de arriba del púlpito digan, Javes hizo esto, María hizo esto. No, tú no tienes que estar buscando todas estas cosas. Tú tienes que estar buscando siempre el rostro del Señor con humildad y servir, ser manso y humilde y servir. El mismo enemigo, en su orgullo, en su belleza, en su esplendor, fue y quiso pelear contra Dios para ser igual que Dios y derribarlo. Lo vemos en Isaías 14:12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de por tierra, tú que delimitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos al enemigo y recuerda que el enemigo es el mentiroso. Desde el principio ha mentido, desde el principio ha engañado. Él siempre está, es el acusador de nuestras vidas, de nuestras almas. Dice la palabra en Apocalipsis que Él está siempre acusándonos delante de Dios. Y nosotros, en nuestro egoísmo, muchas veces permitimos que el enemigo haga eso en nuestras vidas. Y viene y nos acusa y nos dice, ¿cómo tú puedes quererte acercar a Dios? ¿Cómo quieres ir a la iglesia si tú eres esta persona? Si tú eres esta clase de persona que no busca a Dios, que no ora, que no tiene adoración, que no hace la voluntad de Dios. Así es el enemigo en nuestras vidas.
Él tuvo la suficiente audacia, la suficiente astucia. Él fue tan egoísta que se presentó delante de Dios para destruirlo, para tratar de derribarlo y con ello llevarse a la tercera parte de los ángeles del cielo. Convenció a la tercera parte, y la verdad es que el enemigo si hizo eso con los ángeles, imagínate qué no puede hacer en nuestras vidas si Cristo no está en nosotros. Si el Espíritu Santo no es mayor que tu carne, si tu carne es más fuerte, el enemigo te va a derrotar. Pero tenemos una verdad que nos dice Isaías, que el enemigo va a ser derribado hasta el Seol, va a ser echado al abismo, al infierno en el juicio final. Recuerda que el Señor Jesús ya tuvo la victoria y la va a completar cuando Él venga con poder y lo mande al abismo y lo encarcele, lo encadene, y damos gloria al Señor porque tenemos esa verdad. El orgullo ha impedido a muchas personas que crezcan, que acepten inclusive a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque en el ego mismo nosotros no podemos ver más allá de lo que está enfrente de nuestras propias narices. Así es el enemigo, de tal manera que no vemos nuestros pecados, que no vemos y no podemos reconocer. Porque sin Cristo no podemos reconocer que estamos pecando. No tenemos convicción de pecado. El Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Y por nuestras propias fuerzas podemos cumplir muchos objetivos, muchas cosas. Podemos hacer todo esto. Pero no podemos nosotros heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo no está en nosotros. No hemos nacido de nuevo y por lo tanto no tenemos ese poder para vencer al enemigo. Porque Cristo no mora en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si no está contigo, tú no puedes vencer al mundo. Así es la gente que piensa en la soberbia, que siempre está caminando de esa manera. Nosotros no debemos gloriarnos por lo que hacemos nosotros mismos. Si tú te quieres gloriar, si tú quieres ser de esa manera, entonces tenemos que proclamar a Dios en todo momento. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, no significa nada si Dios no está obrando en nuestras vidas. 2 Corintios 10:18, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien el Señor alaba. El Señor está obrando en nuestras vidas. El Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado tan grande. Y recuerda que para Dios el pecado es pecado. Tanto mentir como robar es lo mismo, pero las consecuencias del pecado son diferentes en nuestra vida. Un pecado sexual te destruye completamente. Si tú vas y robas, no sé, un lápiz, la consecuencia no va a ser la misma que robar $1,000,000. Son diferentes maneras en las cuales se paga el pecado, pero al final de cuentas la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para nuestras vidas. Pero el orgullo es prácticamente darnos crédito a nosotros mismos por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todos los logros que tú has hecho, si tú el orgullo lo tomas y tomas lo que a la gloria de Dios le pertenece, lo que le corresponde a Dios, entonces prácticamente nos estamos guardando a nosotros mismos. El orgullo es una esencia de autoadoración a nosotros mismos, sino a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar buscando adorar a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos sus mandamientos, sigamos el camino de rectitud, que la palabra de Dios habla, que nosotros seamos de esa manera. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si Dios no hubiera estado en nosotros, ¿verdad? Obrando y nos va capacitando y nos va ejercitando, porque Él nos sostiene con su mano poderosa. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? Es una pregunta que Pablo nos hace. ¿O a quienes no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Pablo nos cuestiona, ¿verdad? Le cuestiona a los corintios si ustedes recibieron el don del Espíritu Santo.
¿Por qué piensan en su entendimiento que lo pueden hacer por ustedes mismos? Si el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y está trabajando, recibieron al Espíritu Santo. Gloríense del Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria todos los días. Y por esa razón le damos gloria al Señor, porque Él se merece todo eso y más. Para Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. El orgullo nos engaña a nosotros mismos. Es el resultado completo de una persona orgullosa. Ellos dependen, no pueden ver la realidad de las cosas. Es como un supervisor, ¿verdad? Que va y no admite de sus errores y eventualmente pierde su trabajo. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros somos orgullosos de tal manera que no trabajamos, no queremos trabajar. El orgullo en nuestras vidas causa discordia, causa problemas en nuestras vidas, ya sea en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, siempre está causando esa división en nuestras vidas. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si tú estás buscando siempre ser sabio, vas a vencer la soberbia en tu vida, la vas a echar fuera. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está obrando en nuestras vidas. Siempre trabaja de esa manera. El orgullo también causa que nosotros dejemos de trabajar, que nosotros dejemos de esforzarnos en nuestras vidas, que nosotros prácticamente nos pongamos a rascarnos la barriga, que estemos ahí nada más de afanosos, que dejemos de trabajar. Proverbios 16:18, la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Esa es una verdad absoluta. Si nosotros somos soberbios, vamos a caer, vamos a fracasar eventualmente en nuestra vida si no nos arrepentimos. Vamos a cosechar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a cosechar. Tú lo puedes ver en una aplicación práctica. Un deportista, un equipo de básquetbol, vamos a ponerlo así. Estos atletas se preparan, se ejercitan, se esfuerzan y son campeones. Al siguiente año dicen, pues es que como somos los campeones, ya no tenemos que practicar tanto, ya no tenemos que esforzarnos tanto. Y por lo tanto, empezamos a descuidar nuestra vida. Pues de la misma manera sucede espiritualmente. Si tú te crees un cristiano maduro, si tú te crees un cristiano fuerte que está plantado sobre la roca, la palabra de Dios en Corintios 10 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La verdad es que nosotros no debemos descuidarnos en ningún momento de nuestras vidas. Tenemos nosotros que estar siempre yendo a la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios para no dejarnos caer. El Espíritu Santo trae convicción a tu vida y te muestra y te dice, hey, lo que estás haciendo no está correcto. Y obra en nuestras vidas y nos está hablando constantemente, ya sea por una predicación, ya sea por una enseñanza, inclusive por una canción que tú escuches. Y aplica para tu vida. Y lo mejor de todo, la palabra de Dios. Que tú abres la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú deberías estar devorando esta palabra que es pan de vida. Que son ríos de agua viva, ¿verdad? Que nosotros estamos plantados. Y nos estamos llenando. Y el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra. Y te trae convicción y te empieza a llenar. El Señor nos avisa de una u otra manera que estamos haciendo lo incorrecto. Y damos gracias a Dios. Ya sea por un hermano en la iglesia, ya sea por tu cónyuge, inclusive por tus hijos que llegan y te digan, papá, ¿por qué ya no oramos? ¿Por qué no oramos por los alimentos? ¿Qué ha pasado? Tus hijos son de esa manera. En su inocencia ellos te hablan. Y damos gracias a Dios. Y el orgullo trae una terrible condenación a nuestras vidas. Proverbios 15:25. Recuerda que es el enemigo, dice la palabra de Dios. El Señor destruye la casa de los soberbios. Wow, la verdad es que
No quieres tener ese ego en tu vida, no quieres ser orgulloso. Hay peligros asociados con el orgullo porque Dios aborrece al orgulloso, al altivo de corazón. Y a pesar de que Dios odia este pecado, Dios te ama a ti. Dios te ama con todo su corazón. Odia el pecado que hay en ti, que hay en mí. Pero a mí me ama con todo su corazón. Que envió a su Hijo por mí, por todo el mundo, para que creamos en Él, para que nosotros estemos siempre buscando su rostro. Y volteemos, nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Dios quiere que seamos humildes de corazón. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendiendo endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El Señor habla a nuestras vidas, trata con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama, nos quiere atraer, nos está llamando todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere ganarnos para Él. No quiere que nos perdamos. Quiere que vayamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca de nuestra vida. Que Dios siempre está y de muchas maneras nos está hablando, como te decía. Por su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por las circunstancias que suceden en nuestras vidas, por las aflicciones por las cuales estamos pasando, por las pruebas en las cuales el Señor está tratando con nosotros, con nuestro espíritu, para hacernos mejor. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada como al oro, pero es más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. Nos habla a través de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras amistades. Siempre está usando. Si tú escuchas en la palabra de Dios, esos ángeles ministradores, es lo que Dios usa en nuestras vidas para hablarnos directamente, para que hablen la palabra de Dios. Cuando tú abres el celular y te llega un versículo en el cual dices, este versículo era para mí. Y si no era para ti ese versículo, lo vas a usar más adelante. Porque así es la palabra de Dios, no vuelve vacía. Tú la guardas en tu corazón y tú la usas. Así es la palabra de Dios, por medio de una música. Es el método que el Señor usa para que el enemigo huya de tu casa. Pon música en tu casa. Dios nos habla de muchas maneras. Siempre está obrando en nuestras vidas, siempre está tratando con nosotros. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:5 ya para terminar. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa resistir? Que no lo quiere, lo aborrece, y da gracia a los humildes. No sé, en tu oración, cuando tú estás orando, que tú pides al Señor favor y gracia para con tus jefes, favor y gracia para algún trabajo en el cual vas a entrevistar. Pero si tú no eres humilde, Dios no te va a dar gracia. Tú tienes que ser humilde en tu corazón para que cuando te entrevisten vean en ti la humildad que hay dentro de ti y tú puedas expresar y Dios te dé favor y gracia para con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios te ha prometido mejores trabajos, mejores sueldos. Él te quiere bendecir. Pero la soberbia es lo que está bloqueando todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que nos mantiene lejos de Dios. Jesús te ama con todo su corazón. Él te está llamando en este momento. Quiere orar en tu vida. Quiere que tú seas Jesús quiere que seas el centro, ¿verdad? Que tú estés en el centro con Jesús. Que tú camines. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Recuerda que Él es la vid. Nosotros los pámpanos y separados de Él, nada podemos hacer. Es difícil hacerlo en nuestras propias fuerzas y más cuando los problemas vienen a nuestra vida. Porque nosotros está la eternidad, dice Eclesiastés 3. Siempre estar buscando de Dios. Hay un Dios y tenemos que estarlo buscando en todo momento. ¿Por qué? Porque Él plantó en nosotros esa eternidad. Cuando nosotros
somos arrogantes, dejamos a Dios fuera de la ecuación. Hay unas consecuencias tan graves que no te imaginas. Vamos a caer, vamos a claudicar, pero Dios está ahí, extendiendo su brazo para nosotros, porque envió a su Hijo por ti y por mí. Y va a haber un juicio. Hebreos 9:27 dice, así que como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Ese juicio en el cual vamos a ser juzgados todos. No habrá segundas oportunidades, no habrá más chance para nosotros. Tenemos solo una vida, somos peregrinos en este mundo y tenemos que estar siempre buscando de Dios. Solamente Cristo nos puede librar de la cadena del enemigo, esa opresión, de la esclavitud, salir de Egipto. Eso es lo que significa la opresión del enemigo en nuestras vidas, estar en Egipto. Y muchas veces nos resistimos a Dios. Nos está llamando el día de hoy a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que nos arrepintamos y dejemos el orgullo fuera de nuestra vida, que sea Cristo en nosotros. Porque si Cristo mora en nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Él está ahí por nosotros, siempre obrando en nuestras vidas. Solamente te invito el día de hoy a que confíes en lo que Cristo va a hacer en tu vida, a lo que el Espíritu Santo te va a ir llevando y te va a ir fortaleciendo, y dejar fuera una ambición egoísta de que quieres ser con más dinero, de que quieres tener el mejor trabajo, de que estás buscando aún más, porque al final de cuentas son placeres en nuestra vida. El dinero nos va a ayudar, pero si hacemos el dinero como un Dios, la verdad es que es algo que el Señor odia en nuestra vida, porque es idolatría. Damos gracias a Dios porque nos muestra todo lo que sucede cuando somos egoístas, cuando nosotros somos orgullosos, cuando hay altivez de espíritu en nuestra vida. Solamente te invito a que seas manso y humilde de corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más, Señor, todo lo que tenemos que cambiar. Primeramente, buscar tu rostro y tu justicia, Señor. Y tú nos vas a dar todo lo que necesitemos, Señor, en su momento. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, de nuevo nos muestra que es viva. Aplica en este tiempo, Señor. Y solamente nos demuestra, Señor, que tu palabra sigue vigente, sigue activa en nuestras vidas y podemos aplicarla, Señor. Te damos gracias, que podamos nosotros comer de esta palabra y devorarla de tal manera que la escudriñemos y renovemos nuestro entendimiento. Solamente a ti sea toda la gloria y toda la honra por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.